tal a todos? Les traigo acá un nuevo video enseñándoles a remover la cuenta Google de casi cualquier celular con el último parche de seguridad. En este caso traigo un celular J7 Prime con Android 8.1 con parche de seguridad 1 de junio del 2018. Hoy estamos a 17 de diciembre de 2018. Entonces voy a enseñarles a cómo remover esta cuenta, por decirlo de una manera fácil, sin computador ni nada. Lo primero que debemos hacer es conectarlo a una red Wi-Fi. Como pueden ver, ahí estoy conectado a una red, y descargar los archivos que voy a dejar en la descripción del video, que básicamente son dos archivos muy importantes para poder proceder con la eliminación de la cuenta Google. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener una buena conexión a internet. Listo. Seguidamente vamos a activar el Talkback. Vamos a hacer casi lo mismo que hay en muchos videos tutorial. Acceder al Talkback, configuración del Talkback. Vamos a ayuda de Google. Nos redirige a algo así como a YouTube, y luego al navegador, y ahí ya tenemos acceso a lo demás. Entonces comenzamos. Para iniciar el Talkback en este celular, yo aprieto 3 veces el botoncito de la mitad. Entonces activo el Talkback. Entonces lo tengo. Como pueden ver, ahí se activó el Talkback. Listo, entonces como tenemos el Talkback, vamos a hacer la L, bajamos, y la L. Bueno, entonces acá le vamos a dar atrás, le damos atrás y hacemos la L. Listo, acá le damos en, perdón, estoy es un poco complicado para mí grabar y hacer todo esto a la misma vez, y más que me entenderán, no puedo mover los dedos de las manos, entonces es un poco complicado, pero no es imposible. Entonces seguimos acá, yo enfoco, le damos donde dice configuración de Talkback, tocamos una vez y luego 2 veces, se nos abre esto. Acá desactivamos el Talkback. ¿Cómo lo desactivamos? Presionamos el botón de subir y bajar volumen a la misma vez. Voy a pausar el video, voy a hacerlo y ya continuamos. Ok, apenas lo hacemos nos aparece este recuadro, que si queremos detener el Talkback, tocamos una vez en aceptar y luego tocamos 2 veces. Listo, ahora nos deslizamos todo hacia abajo y damos aquí en ayuda y comentarios. Damos clic, tocamos ahí. Seguidamente damos en la primera opción, Get Started with Voice Access, y ahora tocamos acá el recuadrito. Por eso debemos tener una buena conexión a internet para que no se nos demore tanto. Como pueden ver, no tengo casi una buena conexión, no tengo casi buena señal, por eso no me aparece fácil, no me aparece. Listo, aquí como pueden ver, tocamos tocamos el relojito, este relojito de acá, y se nos abre
que es el navegador de Google. Acá le damos cancelar. Seguidamente, si de pronto les aparece para abrir con el navegador o con Google Chrome, escojan el navegador. Listo. Entonces ahora vamos a darle acá a favoritos. Acá le damos cancelar. Listo, le damos en favoritos, luego le damos en historial. Después de darle en historial, le damos en historial de descargas. Y seguidamente le damos en mis archivos. Luego que le demos en mis archivos, como recuerdan, les dije que descargaran las aplicaciones y las pusieran en una tarjeta SD. Entonces vamos a la tarjeta de memoria. Y en mi caso yo lo tengo en esta carpeta que se llama cuentas Google. Entonces vamos a abrir acá. Seguidamente vamos a instalar la primera aplicación, que recuerden que se las dejaré en la descripción de este video, que se llama FRP. Entonces descargamos, damos acá en configuración, tocamos este recuadrito. En mi caso voy a quitarle para que no me vuelva a preguntar, y le voy a dar a aceptar, le voy a dar a instalar. Siguiente, instalamos. Y esperamos a que instale. Ahora le vamos a dar en abrir. Y damos en disfrutar. Listo, ahora que accedimos acá, necesitaremos, o en este caso yo voy a descargar dos aplicaciones. A ustedes solamente tendrán que descargar la primera, la segunda se las dejaré en la descripción del video para que no tengan que estar descargando, sino que ya la tengan en la memoria. Entonces voy a ir ustedes también hagan lo mismo que yo, porque esta la necesitamos descargar actualizada. Vamos a ir al navegador, vamos a dar a aceptar y continuar, damos en siguiente y le damos acá en no gracias. Acá vamos a escribir Google. Perdón. Me devolví, ya voy a pausarlo y voy a seguir donde íbamos y ya regreso. Listo, continuamos. Entonces vamos a escribir en el navegador la siguiente palabra: Google Play Service, servicios de Google Play. Listo, vamos a escoger el primero que haya. En este caso me aparece la versión 14.7.99 porque es la última que hay. Siempre debemos escoger la última que haya. Si cuando estés viendo este video hay una más, por ejemplo 15.00 o 16 o 20, o con tal de que sea mayor a esta que tenemos o similar, entonces vamos a escoger esta. Entonces escogemos esa y le vamos a dar donde dice descargar. Esperamos que descargue, le decimos continuar, está pidiendo permiso. Le damos que aceptar, que sí, que lo descargue. Y vamos a
como ya le dimos que lo descargara, nos devolvemos. Nos devolvemos nuevamente y vamos a ir a descargas. En este caso está en mis archivos. Vamos aquí donde dice mis archivos y acá en descargas. Todavía no he comenzado a descargar porque, como les digo, la conexión mía a internet es muy mala. Pero ustedes deberían de aparecerle acá. Voy a pausar el video, a ponerla a descargar y ya volvemos. Listo. Como pueden ver, acá ya descargó. Y vamos a descargar, y en mi caso voy a descargar la segunda aplicación que necesito. Recuerden que yo se las dejaré en la descripción de este video para que la descarguen, la pasen a la SD. Entonces la siguiente aplicación, o si de pronto se les olvidó descargarla, es muy fácil. Vamos a Google Chrome y escribimos Launch. Así tal cual. Launch, espacio Google. No. Launch Google Settings. Así como aparece la primera, Launch Google Settings APK, como aparece acá en la primera, vamos a darle, y acá en la primera que nos aparece le damos. Bueno, esperamos que aparezca. Listo, como pueden ver aquí apareció, y acá le vamos a dar donde dice descargar. No pesa nada, se demora un segundo en descargar. Vamos a ir acá a descargas. Como pueden ver, ya descargó una de Google. Vamos a eliminar esta. No me inició la descarga de la otra. Si la descarga no empieza, clic aquí, entonces damos clic aquí y le damos en aceptar. Como pueden ver, no se demoró nada. Vamos a ir acá a los tres punticos a descargar y como pueden ver, ahí está Launch Google Settings. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a instalar la primera que dice Google Play Service. Entonces le damos instalar. Esperamos a que instale. Listo. Le damos en finalizar y vamos a instalar la otra que dice Launch Google Settings. Le damos a instalar. Ya no me aparece que orígenes desconocidos porque yo lo deshabilité. Y le damos a abrir. Ahora, acá viene lo interesante de esta aplicación y lo interesante para remover la cuenta Google.
Ya tenemos un 90% del trabajo hecho. Ahora viene donde las personas les puede dar un poco de brega, pero si siguen mis pasos no será difícil. Entonces, primero quiero explicarles cómo funciona esto. Esta aplicación me permite que yo pueda activar el Bluetooth del celular que tiene la cuenta Google para poder, mediante otro celular, así es, necesitamos otro celular que tenga una cuenta Google, que tenga un celular normal, cualquier otro celular, con tal que esté conectado a internet, para clonar la cuenta del otro celular a este celular. O sea, para clonar la cuenta de otro celular a este J7 que estamos acá arreglando, que estamos acá removiéndole la cuenta. Entonces, si le clonamos la cuenta del otro celular a este celular quedará con la misma cuenta nuestra y podrá ser muy fácil removerla. Perdón, me tocó pausar el video, pero ya estoy de nuevo. Entonces, como les venía diciendo, vamos a clonar la cuenta de otro celular a este. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en este momento, tener otro celular a la mano, más o menos unos 5 minutos lo necesitaremos y ya. Entonces, necesitamos buena conexión a internet. Eso es lo que no tengo, pero voy a ensayar. A ver si me sale bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a los tres punticos y darle acá donde están las letras en inglés, Show the Book Items. Apenas le den, se desaparece. Apenas se desaparezca el recuadrito, nos deslizamos hacia abajo y le damos acá donde dice Smart Device Target Flow. Si de pronto no le aparece esto, revise la conexión a internet, presiona los tres punticos y nuevamente vuelven a deslizarse hacia abajo hasta que les aparezca. Primero los tres punticos tocan y luego bajan. Después de que hagan esto, le damos acá y como pueden ver nos aparece esto. Ahora acá viene la función del otro celular. Listo, entonces acá lo que vamos a hacer, acá tengo el J7 Prime y acá tengo un Moto Z2 Play. Entonces voy a clonar las cuentas de este Moto Z2 Play a este Samsung J7. Entonces lo primero que voy a mostrarles acá es para que vean las cuentas que yo tengo acá en mi celular. Este es mi celular. Como pueden ver, tengo dos cuentas de Gmail. Tengo una que es de John Edison Mesa y la otra Triple M Mesa G. Entonces esas dos cuentas las vamos a... En mi caso tengo dos cuentas. Si usted tiene una cuenta no importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Entonces en el otro celular vamos a ir a Google. Pueden ir aquí a esta que dice Google. No a Chrome, sino a la que dice Google. O pueden deslizar a un lado y en la que uno le habla OK Google, o en estos casos, en estos Samsung que uno les deja presionado el botón de la mitad les va a Google. En todo caso, acá vamos a escribir, como dice acá, configurar mi dispositivo. Escribimos así tal cual la primera opción, configurar mi dispositivo. Entonces vamos a darle ahí. Esperamos que abra.
y como pueden ver aparece esto. Entonces lo que vamos a hacer es que en el celular, en el Samsung, le vamos a dar a siguiente, siguiente, y nos va a aparecer así un recuadrito. Ahora vamos al Motorola, le damos siguiente y está buscando. Ahí podemos ver cómo está buscando los dispositivos. Aquí es donde necesitamos una buena conexión a internet para que se puedan sincronizar, porque aunque es por mediante Bluetooth, necesitamos de estar conectados a internet para hacer el traspaso de la cuenta lo más fácil posible. Ok, no la detectó, volvemos y le damos nuevamente. Como pueden ver, ahí aparece SMG610 y acá aparece SMG610, que viene a ser el celular. Ahora tocamos acá en el Motorola y ahora tocamos acá en el Samsung y esperamos. Esperamos un momento que están estableciendo la conexión. Y como pueden ver se han sincronizado con los mismos colores. Ahora al Motorola damos siguiente y damos siguiente al Motorola. Acá como yo lo tengo con contraseña o con huella, le pongo la huella. Me la reconoce fácil. Ahí está la huella y le voy a dar en copiar. A veces cuando se le da acá en copiar, a veces falla debido de pronto al internet. Entonces cuando diga falla le damos volver nuevamente hasta que funcione. Ya vamos a ver. Acá muy probablemente va a dar un error porque el Samsung no tiene internet. Normalmente él no se demora tanto. Acá se está demorando es por la conexión, pero normalmente no demora más de 5 segundos o menos. Listo, entonces acá volvemos a hacer el proceso. Ya nos aparece con otro color distinto, pero hicimos nuevamente el proceso de que se uniera el Motorola con el Samsung. Ahora le damos siguiente y ahí va a comenzar. Acá le voy a dar la configuración. Listo, entonces acá como pueden ver dice copiar. Vamos a copiar todo lo del Motorola al Samsung. Entonces le damos. Y como pueden ver dice que falta poco. Esperamos un momento. Esperamos desde que nos aparezca estos cuadritos así. Prácticamente ya está casi que todo terminado.
Entonces, ahora, como nos dice falta poco, continúa con la configuración en tu SMG610, viene a ser el Samsung. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar cerrar porque ya el proceso estuvo. Desde que aparezcan estos iconitos luego y no diga un error en este, ya está listo. Entonces le damos cerrar al Motorola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar el Samsung. Como pueden ver, acá lo vamos a reiniciar. Vamos a apagar el Motorola para que no estorbe. Y ahí se está reiniciando el Samsung. El Samsung ahora debe encender con las dos cuentas mías, con las dos cuentas que yo tenía en el Motorola, como lo van a poder ver enseguida. Esperamos un momento. Recuerden que este video sirve para los celulares. Vamos a dar acá salir y vamos a darle desactivar el talkback. Acá no alcancé a darle para desactivar el talkback, pero pisamos 3 veces este botón para desactivarlo. Entonces le damos acá en iniciar, le damos en siguiente, bajamos acá todo y aceptamos todo, le damos en siguiente. Ahí va a comprobar la red. Por eso es importante que lo tengamos conectado a internet mientras hace este proceso. Acá se va a demorar un momentico. Esperamos un momento. Listo. Como pueden ver, aquí aparecen mis dos correos. Si anteriormente se dieron cuenta, acá aparece el primer correo mío, acá, y el segundo correo. Y como pueden ver, la cuenta han sido agregadas. Ahora, lo que debemos hacer es terminar la configuración. Este proceso anterior puede tardar entre unos 3 minutos a unos 5 minutos. Así que no se desesperen. Este que está haciendo en este momento tarda unos cuantos segundos o un minuto aproximadamente. Y ya viene la configuración para poder iniciar el teléfono. Esperamos un momento y ahí, como pueden ver, en este caso no voy a agregar nada de esto. Damos omitir, aceptamos, finalizamos. Y como pueden ver, ya está listo. Ahora, todavía, aunque ya tenemos acceso a todo el dispositivo, entonces todavía no hemos terminado. Tenemos que volverlo a formatear, pero esta vez sin la cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deslizar, vamos a ir a ajustes y vamos a ir a nube y cuentas. Vamos a darle en cuentas y en cuentas Google. Como pueden ver, están mis dos cuentas, entonces vamos a eliminarlas. Vamos a darle a una,
le damos a los tres punticos, le damos eliminar cuenta, le damos eliminar y vamos a hacer esto con la segunda, la eliminamos. Ahora que no tenemos cuenta en el celular, lo vamos a formatear porque con esas aplicaciones que instalamos detuvimos procesos del celular y no dejan que él actualice el Google Play. Entonces ahora vamos a darle aquí en acerca del teléfono, vamos a darle acá en restablecer y restablecer valores predeterminados de fábrica y le damos restablecer. Acá le damos eliminar todo. Cuando esto le demos eliminar todo, el celular se reinicia, se va a volver a formatear nuevamente. Y cuando inicie no debe pedir ni cuenta debe permitirnos la opción de saltar para al conectarle el wifi, saltar en agregar cuenta, saltar en todo y del celular debe iniciarnos perfectamente en todo. Listo amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, cualquier cosa dejen la pregunta o suscríbanse.